Bienvenidos a este nuevo tutorial de introducción al manejo de PHP con MySQL. En esta oportunidad vamos a aprender cómo diseñar y programar un formulario para guardar un nuevo registro en la base de datos y también que ese mismo formulario nos permita actualizar un registro particular seleccionado a partir de una tabla o en este caso a partir de un ID. En esta oportunidad estoy utilizando como ejemplo el caso de Honduras Workshop, un proyecto que hemos diseñado para este propósito. En la oportunidad de Honduras Workshop, en el diseño tenemos un registro de salas que anteriormente en videos anteriores hemos explicado, donde ya cargamos desde una base de datos nuestras salas almacenadas entonces en el PHP-MyAdmin. También tenemos ya funcional botones para eliminar y también la proyección misma de los datos con su botón de editar. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a aprender cómo hacer un nuevo registro de una sala en nuestra base de datos. Específicamente en la base de datos, como ustedes pueden observar, tenemos un registro de 8 salas en donde capturamos el ID, el nombre de la sala y el estatus, que puede ser activa o inactiva, 1 o 0. En ese sentido, en el módulo transaccional son las salas que se están proyectando, así que procederemos a trabajar directamente con esas salas. Como pueden observar, aquí están las 8 salas registradas. Una de las consideraciones que vamos a utilizar es diseñar un formulario primeramente para registrar esos campos, así que tienen que tener los mismos campos de la tabla de base de datos. En esta oportunidad, yo dentro de Honduras Workshop estoy agregando un nuevo enlace hacia ese formulario de registro. Al trasladarnos al registro de salas podemos observar que tenemos los campos necesarios. El ID no lo necesitamos como un registro del campo porque es autonumérico en la base de datos. Sin embargo, sí necesitamos el nombre de la sala y también necesitamos el estatus. En la botonera de acciones tenemos crear un nuevo registro, guardarlo, editarlo y cancelarlo en relación a la transacción que podemos realizar, así como también el enlace hacia ver los datos. O en particular al momento de cancelar, que también me puede redireccionar al registro de las salas. Tomemos en cuenta antes de ingresar al código fuente de nuestra aplicación que en el formulario que hemos diseñado tenemos una botonera que está siendo validada, así como también los campos. ¿Qué significa esto? Necesitamos que nuestros formularios tengan un registro adecuado. Eso significa evitar que se puedan ingresar valores inadecuados que puedan fallar o dañar la integridad de nuestra tabla en la base de datos, o incluso que se cometa algún error no intencional al momento de manipular los datos, como por ejemplo guardarlos o editarlos sin la debida precaución. Por esa razón, cuando ingresamos al registro de las salas, pueden observar que a nivel de JavaScript está validado para que el botón de guardar y editar esté inactivo. Esas son validaciones a nivel de JavaScript, no es utilizando PHP. También podemos observar que los botones de nuevo y de cancelar permanecen activos, ya que son las dos acciones que el usuario puede ejecutar ingresando directamente hacia el formulario. Cancelamos la transacción, regresamos al formulario anterior, o al darle clic en nuevo podemos observar que se inactiva el botón de nuevo. Sigue inactivo el editar, ya que no es esa la acción que estamos desarrollando, pero se activa prácticamente el botón funcional de guardar. Claro, porque a partir de aquí ya podemos guardar una nueva sala. Y siempre el cancelar. Al cancelar esta acción regresamos nuevamente al registro de las salas. Tomemos en cuenta también que al presionar el botón de nuevo se activa esa función JavaScript que habilita las cajas, incluyendo esta caja para el nombre, incluyendo también la lista para el estado. Tomemos en cuenta otra validación que al darle clic en guardar, en el botón de acción guardar,
La caja de texto con el nombre debe estar validada, ya que no podemos guardar un registro dejando este espacio vacío. Esto se utiliza con las validaciones directamente en los inputs. Y en el status ya aparecen dos acciones precargadas. Por defecto, todas las salas, al momento de poder agregarse, permanecerán en modo inactivo, a menos que el usuario, al momento de ingresar el nombre de la sala, decida cambiarlo a activo. Al momento de guardar una sala, por ejemplo, guardaremos sala taller número 9. Al momento de guardarla, se capturan estos dos valores en el formulario, el nombre de la sala y el estado. Recordemos, el ID es autonumérico, así que en el phpMyAdmin directamente en la base de datos se va a generar automáticamente. Si todo está completo, yo puedo realizar dos acciones: guardar este registro o cancelar la acción. Al cancelarlo no pasa nada, las cajas de textos se eliminan y yo regreso al formulario de visualización de los datos. Si yo le doy guardar, podemos observar que aparece un mensaje de datos almacenados correctamente en modo aviso. Se limpian nuevamente las cajas de texto, puedo quitar el mensaje, se limpian las cajas, permanecen nuevamente inactivos los dos botones, se activa el botón de nuevo, ya que puedo guardar un nuevo registro. Está diseñado para que podamos hacerlo de esa manera. O puedo cancelar la transacción. Otra de las acciones que podemos ver a nivel de interfaz es que en el enlace a nivel de método get recibimos un nuevo mensaje de valor 1. Eso es lo que me permitió mostrar el aviso de datos almacenados satisfactoriamente. Puedo cancelar nuevamente la transacción o salirme del formulario y ya ese nuevo registro está almacenado, o darle clic en agregar nuevamente y el proceso se repite. Eso a nivel de guardar un nuevo registro. Ahora que ya conocemos el formulario y ya hemos podido visualizar las validaciones del mismo, vamos a identificar a nivel de PHP cuál es la programación que se está utilizando. Para eso nos trasladamos al código fuente. En el código fuente vamos a analizar dos formularios. El primero es rsalas, que es la visualización de los datos a través de la tabla. Tomemos en cuenta que en rsalas, para poder trasladarme hacia los datos, yo tengo entonces la posibilidad de hacerlo mediante este botón. Así que vamos a identificar qué es lo que hace este botón, si solamente es un enlace o está parametrizando algún valor. En la visualización de los datos, me ubico específicamente por sobre el botón de agregar. Como podemos observar, este botón de tipo button está programado para que sea un envío y para que tenga una variable en método post. Como podemos observar, también se incluye dentro de un formulario que está enviando datos a través de método post. ¿Qué datos está enviando? El mismo botón tiene como name una action de valor 1. ¿Por qué es importante hacer esta parametrización? Porque resulta que al indicarle que la acción es 1, estoy validando el segundo formulario para que identifique que eso es una acción de guardado y lo envío a través de un método post. Los otros atributos son normales a través de la característica de button en Bootstrap, así que lo dejamos igual. Pero nos interesan estos dos valores, tanto el name de action como el valor de 1. Tomemos en cuenta que el formulario envía datos en método post hacia gsalas. Gsalas es el archivo PHP que está visualizando el formulario para poder almacenar una nueva sala. Así que yo le estoy enviando una acción por método post. Eso significa que al presionar el botón se envía entonces esa acción. Dado que es en método post, no la podemos visualizar en la URL, pero sí el formulario lo valida. Esto nos permite que identifiquemos un guardado para inactivar los botones, activar uno nuevo
o cancelarlo, así como también inactivar las cajas de texto. Esa es la importancia de recibir una acción de tipo 1. Ya que entendemos ese botón, nos trasladamos entonces a través de método POST hacia GSalas para analizar qué es lo que está sucediendo. Al trasladarme al formulario GSalas, puedo identificar dentro del código que, si bien es cierto, existe código PHP para mostrar el header, existe métodos PHP para poder identificar la acción, para poder mostrar mensajes. También existe un código PHP donde identifico el tipo de mensaje, sea un mensaje de almacenamiento, un mensaje de actualización, un mensaje sin ningún proceso o un mensaje por defecto o ningún mensaje por defecto. Pero de todo el código PHP que podemos identificar, me interesa uno en particular. Como podemos observar, nos interesa este código PHP que tenemos en el cuerpo del archivo gsalas.php. Este código nos permite validar mediante un ISEN si la variable postAction está definida y también si estamos recibiendo una variable getID. ¿Por qué es importante esta validación? Ya que vimos que la acción determina que si es valor 1 se guarda y si es valor 2 se puede editar, por ejemplo, o si es un valor 3 se puede hacer otra acción. Entonces necesitamos validar que esas variables estén definidas. Una vez que comprobamos que las variables sí están definidas, hacemos otra validación para saber si la acción es 2 o si la acción de tipo ID en este caso está vacía. Esto lo hago para poder editar. Pero resulta que del if tiene que haber un else para poder identificar que, como podemos observar por acá, si el valor de la variable recibida no es 2, es 1 para guardar, entonces voy a ejecutar el siguiente código. Si la acción recibida es 1, creo una cadena donde identifico un ID, una acción, el directorio en donde me encuentro y el usuario que está iniciando o que ha iniciado sesión en el sistema. Esta cadena me va a permitir posteriormente parametrizar la acción hacia el formulario o el archivo PHP que nos va a permitir almacenar los datos. Recordemos, estamos enviando una acción hacia este archivo. Se identifica que la acción es 1 para guardar, así que se comienza a parametrizar esa URL y las acciones a realizar. Ya parametrizada esta cadena, podemos mostrar un eco donde, mediante un formulario de tipo POST, se hace una acción hacia acciones.php. En videos anteriores hemos explicado que acciones.php nos permite guardar, editar o eliminar un registro. Así que mediante esta acción estaríamos indicándole que guarde o que edite un dato. Y claro, le estamos parametrizando una cadena, incrustándola en su URL como si fueran variables de tipo get. Una vez que tenemos claro hacia dónde viajan los datos, podemos observar que el siguiente código consiste en mostrar un formulario, en donde tenemos mediante un disable inicial los dos inputs, el del nombre y también el de tipo selección, claro está. Tenemos los botones que se encuentran siempre dentro del mismo eco para poder para poder guardar, para poder editar y para poder cancelar. De toda la botonera que tenemos identificada en el formulario, el botón más sencillo de todos, podríamos decir de esta manera, es cancelar, ya que la acción, como pueden observar en el código, se refiere a un enlace hacia RSalas. Sale de este formulario y regresa al menú anterior donde se encontraba o al formulario anterior.
Los demás siempre permanecen como tipo button y en este caso a nivel de atributos HTML se les agrega un disabled. Esto permite que inicialmente estén inactivas. Claro, después esos botones al momento de dar nuevo se activan o se activa uno con JavaScript. Eso explicando el código de proyección mediante un echo en PHP. Esto es todo el código para poder mostrar ese formulario. Lo que nos interesa de todo esto es saber que al llenar información entonces en la caja, en el selector y así como el presionar el botón adecuado, que en este caso es guardar para tipo envío, se va a hacer un envío de los datos por método POST hacia las acciones PHP. Este procedimiento es este que podemos observar. Se llenan los datos, se selecciona un estado y se presiona guardar. Al presionar guardar, esos datos viajan en POST hacia acciones.php. De todo esto nos trasladamos hacia acciones PHP, donde en videos anteriores también hemos identificado qué es lo que se recibe. Como podemos observar, en acciones PHP se recibe la acción sea guardar, editar, eliminar, el directorio donde me encuentro, el ID de registro y el usuario que está almacenado en la base de datos y que ha iniciado sesión. También podemos observar que se verifican que esos datos estén llenos y posteriormente se identifica una validación de usuarios. Una vez que se completan todas las validaciones, se comienza entonces a realizar este control, donde podemos observar que en esta oportunidad tenemos un else if para poder guardar los datos y se valida que si la acción recibida es 1, recibida de gsalas, si la acción es 1 significa que vamos a guardar, y si el directorio que me está enviando esa orden es gsalas.php, confirmamos entonces que la acción oportuna que queremos realizar es guardar y específicamente salas. Por eso se hace otra validación interna. Una vez que la validación interna se realiza mediante un cuarto if, se verifican que mediante POST se estén recibiendo estas dos variables, que estén definidas el txt nombre y el txt estado. ¿De dónde recibimos estos valores? Los recibimos a través de este formulario en POST, ya que el txt nombre es el input para poder ingresar el nombre de la sala y el txt estado es el selector que nos envía el valor de inactivo o activo. Ya que se reciben esos dos, entonces llamamos a una función para guardar las salas. En caso contrario que no se reciban ambas variables en métodos POST, entonces regresamos a la sala y decimos que es un error y mostramos un mensaje de advertencia número 3. En caso de que sí se reciban, nos trasladamos a esta función de guardar una sala. Verificamos cuál es ese código. Una vez que lo encontramos, una función PHP para guardar las salas, identificamos que, en efecto, requerimos la acción de guardado, identificamos el ID que recibimos, parametrizamos los dos posts del txt nombre y el txt estado a sus variables, creamos un objeto instanciado a la función SQL de guardado y mediante un query insertamos en la base de datos mediante un insert into y guardamos en las salas el nombre y el estado con los valores que hemos parametrizado y que posteriormente a ese query entonces identificamos el directorio y mediante un echo hacemos el guardado. Lo que se hace en este sentido es que se guarda la información y se redirecciona nuevamente hacia el formulario de origen. En este caso el formulario de origen es gsalas. Tomemos en cuenta que la función PHP para guardar la tenemos ya definida para todos los formularios. Funciones para eliminar, funciones para guardar
y funciones para actualizar. En ese sentido, la función de guardado se conecta, ejecuta la query. Si no hay ningún error, entonces retorna hacia el enlace que es el origen que nos envió la información, en este caso gsalas o cualquier otra página que invocó al guardar. Dicho esto, entonces se realiza el proceso de guardado en la base de datos. Tomemos en cuenta que la acción, una vez que ejecuta el guardado, redirecciona hacia gsalas. Y ese es el proceso que estamos utilizando para guardar un nuevo registro en la base de datos, siguiendo, claro, las validaciones correspondientes de las variables get o de las variables post que necesitamos durante nuestro código, durante nuestra ejecución del código. Regresando a gsalas, se recibe un mensaje para poder mostrar. En este caso, aquí está un aviso de almacenado correctamente. Y este mensaje, una vez que se recibe, nos confirma que la información fue almacenada satisfactoriamente. Como podemos observar, ese es el código necesario para guardar registros en estos formularios. En la ejecución del código, creamos una nueva sala, seleccionamos el estado y guardamos. Se envían los datos y se muestra un aviso de datos almacenados satisfactoriamente, claro, siempre de regreso en el formulario gsalas. Si necesitamos visualizar la información, nos trasladamos a ver los datos y ya tenemos los nuevos registros que hemos estado almacenando, y en la base de datos correspondientemente también se van a visualizar. Esa es la funcionalidad del código para poder almacenar un nuevo registro. Esto ha sido todo el tutorial de guardar nuevos registros en la base de datos utilizando PHP y MySQL.